¿Qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Rodríguez Mejía. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, Departamento de Ingeniería Industrial. La materia es Estadística Inferencial 2, la unidad 2 titulada Correlación y Regresión. El docente de la materia es el ingeniero Juan Morales. Y vamos con definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados, X y Y, en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, R es mayor o igual a -1 o R es menor o igual a -1. Menor o igual, perdón, a 1. El valor de R no cambia. 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R está muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podrá existir una correlación no lineal. Vamos con el primer ejemplo, titulado El tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stable in Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, del tramo ET al Neurology volumen 50, número 5. Esa es la primera pregunta. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? 2. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Se lo tenemos la tabla. Lo habíamos hecho en Minitab. Con la correlación de Pearson. Y pues vamos a realizarlo. Primero vamos a ir a gráfica. Gráfica de dispersión. Vamos a ir con regresión. Vamos a aceptar. Y pues aquí ya lo tenía preseleccionado, que es el coeficiente intelectual. Y que es la variable de salida. Y la variable X pues es el tamaño del cerebro. Pues vamos a seleccionar con un doble clic el tamaño del cerebro. Y el coeficiente intelectual pues igual con doble clic. Aquí nos vamos a ir a múltiples gráficas. No vamos a mover nada. En la escala. Tampoco la vamos a mover. Le damos en aceptar. Esperamos a que nos dé un resultado. Tenemos nuestra gráfica. Y aquí están nuestros datos, que es la correlación de Pearson, el punto 179 y el valor P, que es punto 620. Que es lo que tenemos aquí. Que es lo que nos dio aquí, igual con nuestra gráfica. Aquí vemos los puntos.
Y vamos con las preguntas. Dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? La respuesta es que no existe evidencia suficiente para poder aceptar la hipótesis, ya que los resultados que nos dieron, en este caso lo podemos checar aquí, nos dio punto más del 5%. Entonces, si multiplicamos sobre la calculadora, si multiplicamos 0.620 por 100, nos da 62. Eso quiere decir que es 62%. Aquí lo que utilizamos fue un valor del menor o igual al 5%, por lo cual está fuera del 5%, y es por eso que no aceptamos o podemos rechazar la hipótesis en este caso, ¿no? Para la segunda pregunta, dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y pues igual que en la primera pregunta, pues el porcentaje es demasiado, entonces no existe la evidencia suficiente para poder dar pues esa respuesta, ¿no? Entonces, estas fueron las respuestas de esta actividad. Seguimos, dice ejercicio, calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha concluido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Y vamos a ir a la segunda actividad. Vamos a realizar lo mismo. Nos vamos a ir a gráfica de dispersión con regresión. Y la variable pues de salida va a ser la temperatura. Y la variable de entrada pues va a ser el CO2 por partes por millón. Igual lo tenía preseleccionado. Le damos doble clic y doble clic. Aquí no le vamos a mover a nada y vamos a checar nuestros datos. Tipos gráficas tampoco. Igual que nosotros no vamos a mover a nada, le vamos a dar en aceptar. Y aquí nos arroja nuestra gráfica de dispersión. Vamos a checar nuestros datos. Nos dio que el valor de P es una milésima y la correlación de Pinson es de 0.892. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y nos dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Y la respuesta es que no podemos suponer que es un hecho, ya que el valor P es menor al 5%, por tanto no hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis. Cabe mencionar que estos ejercicios también los podemos realizar con el asistente. Vamos a ir a regresión. Y nos vamos a ir regresión simple, lineal. Igual en la, pues ya lo tenía preseleccionado. En la Y, como salía, vamos a utilizar el coeficiente intelectual. Y en el X es el tamaño del cerebro. Igual aquí el 5%. Vamos a aceptar, o al 95%. Y esta nos va a arrojar varias tablas. Aquí las tenemos, donde nos dice que si existe una relación entre el X y el Y. Aquí tenemos que no. Sí. Tenemos los datos que nos está dando. Vemos que no. Aquí nos arroja también la gráfica de regresión. Aquí es donde tenemos un punto común. Es un punto poco común. Es que está pues fuera del rango, ¿no? De los datos que tenemos. Tenemos otra gráfica de residuos.
lo mismo, tenemos aquí nuestros datos. Y tenemos nuestra coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Es una tarjeta de información donde son datos poco comunes, cantidad de datos, normalidad. Que no. Ahí está, parece. Bueno, no la podemos eliminar, vamos con la otra. Igual vamos a aplicar la misma. Vamos a decir asistente, regresión. Como es de un solo dato, pues vamos a seleccionar regresión simple, es una sola línea, igual la temperatura en grados centígrados es la salida, la columna de entrada son el CO por partes por millón, igual 95% de significancia, le damos a aceptar. Y nos arroja varias gráficas, ¿no? Que son casi similares a otras, un poco más fácil con el asistente. Es más visual sus gráficas. La gráfica lineal ajustada para el modelo lineal. Aquí tenemos pues, nuestra ecuación. Decimos que no. Nuestra gráfica de residuos. También vamos a cerrarlas. Tenemos esta gráfica también y nuestra tarjeta de información. Vamos a cerrar esto. Decimos que no. Y esta no la podemos reducir, igual también vamos a cerrar. Seguimos. Correlación y regresión. Igual tenemos aquí unas definiciones, que son definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, que esto es igual a y igual a b por 0 más b por 1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, y variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Dice definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad esta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia en unidad. Un diagrama de dispersión, un valor atípico, es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Definiciones. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre el valor y el valor y, muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha, una recta, y de este lado pues tenemos como es la y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de las coordenadas y se han reemplazado por el valor residual y observada y y predicha, es decir, una gráfica residual es una gráfica de los puntos x, y y predicha. Ejemplo: edad y tamaño de la cintura en hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura.
determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Pues ya tenemos una ecuación, igual la realizamos en Minitab y la vamos a realizar también igual en Minitab. Y nos vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a correlación. Aquí podemos no hay un orden, igual podemos seleccionar los dos. Tenemos que presentar los valores de P y la correlación, el método, perdón, es la correlación de Pearson. Vamos a dar en aceptar y nos da la correlación que es de 0.845. Aquí la tenemos, 0.845. Y siguiente, vamos a irnos también a Minitab y vamos a ir a estadística, regresión. Vamos a seleccionar esta vez gráfica de línea ajustada. Y aquí, aquí vamos a seleccionar la edad del hombre, que es la X y la Y es el tamaño de la cintura. Y aquí vamos a hacer las gráficas, vamos a dar en gráficas 4 en 1. 4 en 1, le vamos a aceptar. Vamos a ver qué otras opciones. Le damos en aceptar. Y aquí nos arroja estas dos gráficas. Que aquí, pues esta es la ecuación, que es el tamaño de cintura en centímetros del hombre, que esto es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Y también nos da pues varios datos, ¿no? Que son las gráficas de probabilidad, con ajuste, con orden y un histograma. Entonces, esta ecuación es la que tenemos de este lado. Igual la tenemos aquí. Que es el tamaño de un hombre, es igual a 59.64. Que es 59.64 más 62.59 por la edad del hombre. Oh, caray, me equivoqué aquí. Aquí es 62. Me equivoqué aquí, vamos a modificarlo. 62. Y con estas ecuaciones, pues estos deberían ser los resultados. Sin embargo, vamos a comprobarlos con la calculadora. Aquí me acabo de dar cuenta que cometí un error. 59.64 más 0.6259 por, en este caso nos está pidiendo para una edad de 20. Vamos a poner por 20. Damos igual, shift igual, 72.158. Aquí vamos a cambiar estos datos, puesto que me equivoqué en un dato. Que lo tenemos por 20, luego nos pide uno por 40, es lo mismo. Modificamos aquí el dato final, es 84.676, 84.676. Y por último nos pide por 60 años. Y damos ok, igual 97.194. Y aquí están los datos, aquí los tenemos ya graficado. Realmente lo hicimos en Minitab. Aquí los tenemos ya. Pues que no, le decimos que no. Seguimos con la presentación.
Dice, ejercicio, edad y tamaño de la cintura, mujeres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Aquí pues ya lo hemos realizado también igual en Minitab. Vamos a realizarlo una vez más. Y nos vamos aquí. Aquí tenemos ya los datos igual. Vamos a ir a estadística básica. Y estamos ahorita en correlación. Igual aquí le vamos a dar doble clic, igual no importa el orden, nos va a arrojar lo mismo. Aquí el método es correlación de Pearson, presentar los valores de P, damos en aceptar y nos da nuestros valores, que es el valor P es de 0.00, ¿no? 0 milésimas, y la correlación de Pearson es de 0.868, que es lo que tenemos de este lado. Ahora vamos a hacer la gráfica que nos está pidiendo. Nos está pidiendo pues también realizar lo mismo que ahorita. Vamos a ir a estadística, regresión, y nos vamos a ir a gráfica de línea ajustada, que pues básicamente está, puede ser que es modelar la relación entre un predictor y una respuesta continuada. Le damos clic ahí. Igual aquí va a ser la Y, pues es el tamaño en centímetros. Vamos a dar doble clic aquí, que es la salida. Y aquí pues va a ser edad de mujeres. Las gráficas 4 en 1. Ok, las tenemos. Y le vamos a dar en aceptar. Aquí nos arroja pues las gráficas que nos está pidiendo. Y esta es la ecuación que nos está pidiendo, ¿no? Nos pide la gráfica de probabilidad normal, ajuste, contraorden, un histograma y la gráfica lineal ajustada. Pues básicamente aquí están los puntos de dispersión. Está un poco retirado. Y la ecuación pues es de 54, bueno, el cintura en centímetros de mujeres es de 54.12 más 0.8095, que es 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Pues aquí también ya lo tenemos las dos. Y vamos a comprobar los datos con la calculadora. Le damos solve y vamos con el primero, que es de 54.12 más 0.8095 por la edad, que en este caso nos pide una edad de 18 y nos da 68.691. Ok, nos pide la edad de 18 y ahorita nos pide una de 36. Vamos ok, y es de 83.262. Ese es el tamaño de la cintura. Y por último nos pide una de 54. Le damos ok y 97.833 el resultado. Vamos a minimizar. Tenemos los datos. Y pues estos vamos a cerrar. Ya tenemos con estos y seguimos. Dice 10.4 dice correlación y regresión. Variación e intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y Y, que es Y predicha, es el valor predicho, y Y obtenida por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y media.
Dice, la desviación total de x, y es la distancia vertical de y menos y media, que es la distancia entre el punto x y y. Dice, y la recta horizontal que pasa por la media muestral y media. La desviación explicada es la distancia vertical y predicha menos y media, que es la distancia entre el valor predicho y y la recta horizontal que pasa por la media muestral y media. La desviación sin explicar es la distancia vertical y menos y predicha, que es la distancia vertical entre el punto x y la recta de regresión. La distancia y menos y predicha también se conoce como residuo. Y pues um, aquí tenemos pues una, una, una ecuación, dice, ¿no? Desviación total, que es esta, es igual a la desviación explicada, que es esto, más la desviación sin explicar, que es esta, ¿no? Seguimos teniendo ejemplos. Dice, imagina una muestra de datos pareados X y Y que incluye los valores específicos 5,19, que son estos datos. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal entre X y Y? Aquí están pues, los datos, ya está graficado. La ecuación de la recta de regresión es y predicha igual a 3 más 2x. La medida de los valores y está dada por y media igual a 9, que son pues estos datos que pues ya tenemos de este lado. Y seguimos. Ejemplo. Uno de los pares dados muestrales es x igual a 5 y y igual a 19. El punto 5,13, 5 y 13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ocasión de regresión y predicha es igual a 3 más 2x produce y predicha igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, dice, pues al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5, en la ecuación de regresión y predicho igual a 3 más 2x para obtener y predicho igual a 13. Podemos aplicar la discrepancia entre y al ser señalada la existencia una relación lineal mejor escrita por medio de una recta de regresión. Pues aquí tenemos los datos. Y seguimos. Ejemplo. Para x igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestreal observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y predicha igual a 13 y y es igual a 19. No puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de y media igual a 9, del punto 5 al 19, o 5 y 19, que es igual a menos y media igual a 19 menos 9, que esto es igual a 10. La desviación explicada a partir de y media igual a 9, del punto 5 y 19, es igual a la y predicha menos y media, que esto es igual a 13 menos 9, esto es igual a 4. La desviación sin explicar a partir de la y media es igual a 9, del punto 5 y 19, esto es igual a y menos y predicha, que esto es igual a 19 menos 13, igual a 6. Variación. Y pues aquí tenemos la ecuación, que es la variación total. Esto es igual a la variación explicada más la variación sin explicar. Esto es igual a, pues esto es la variación total. Se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales.
La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar. Es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. Seguimos con las definiciones. Dice, el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y que explica la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada entre variación total. Entre variación total y seguimos con esto. Definiciones. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Definiciones. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí nos vamos con, dice, ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Esto es en millas sobre galón. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. 3. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Pues aquí ya tenemos el ejercicio resuelto en Minitab. Igual pues tenemos las puras copas, vamos a realizarlo. Lo primero que vamos a ir es a estadística, regresión. Vamos a ir otra vez a regresión. Y esta vez vamos a ir con el modelo ajustado. Y aquí pues ya lo tenía yo preseleccionado, que es carreteras, millas por galón y peso en libras, que está, pues esta sería nuestra salida. Entonces vendría siendo Y y esta X. Y vamos a carretera, millas por galón. Lo tenemos, carretera, doble clic y peso en libras. Y lo tenemos. Vamos a ver el modelo, las opciones, gráficas. Aquí vamos a seleccionar, viene normalmente aquí como gráfica individual y pues vamos a seleccionar el 4 en 1 y vamos a ir a aceptar y de ahí vamos a darle en aceptar.
Y aquí nos da pues unos datos, esta es la gráfica, y nos da pues estos datos, que es el valor de P, el modelo, nos da nuestro residuo, y esta pues esta es nuestra ecuación. Y vamos a, tenemos estos datos. Ya los tenemos, más sin embargo, vamos a realizar, aquí tenemos nuestra gráfica de probabilidad normal, de ajuste, de orden y histograma. Entonces vamos a cerrar este. Ay, caray. Y pues vamos a cerrarlo, ya lo tenemos pues, de este lado. Entonces también este pues ya lo tenemos, igual vamos a buscar las correlaciones. Entonces vamos a ir a estadística básica, y nos vamos a ir a correlación. En esta, de igual manera, no importa el orden en que lo seleccionemos, pues es igual, siempre va a ser el peso en libras, y acordémonos que estamos utilizando millas por galón, longitud, sí, millas y peso, luego relación de Pearson, valores de P, vamos a darle en aceptar, y nos da la correlación de Pearson, que es menos 0.806. Este es un dato que pues ya lo tenemos aquí. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal, perdón, pues este es el valor. Y nos vamos a ir a... Y aquí en la segunda dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la información de una correlación lineal entre pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consume en carretera? Y la respuesta pues es que sí, ¿no? Porque pues básicamente no se aleja de nuestro valor de P, entonces por tanto pues sí existe una correlación entre el peso del automóvil y pues el rendimiento o el gasto del combustible. Tenemos esas dos. Vamos a checar los datos. Y pues aquí tenemos también los otros datos, que es el 63.83. Aquí me equivoqué, no, el 83. No, sí, 83. Aquí lo tenemos. 86, pero sí estaba bien. Ya tenemos esta, ahora nos falta la 4 y la 5, ¿no? Dice, si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice el consumo de combustible en carretera? Pues la ecuación de regresión, que está, pues esta ecuación nos las vienen dando aquí, que es esta la ecuación de regresión, que es carretera millas por galón, que esto es igual a 50.50 menos 0.005869 por el peso del automóvil. En este caso pues vendría siendo el peso en libras. Tenemos aquí nuestros datos. Y ahora nos piden, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. En este caso, igual pues nos va resolviendo una, nos va a resolver la otra también. Y vamos a ir a estadística, regresión. Y en este caso pues vamos a predecir carretera millas por galón, que es lo que tenemos ahí, y esta vez vamos a ponerle las 4.000 libras, me parece que era 4.000, sí, 4.000 libras, y vamos a dar en opciones. Está el 95%, que es el nivel que nos está pidiendo, de confianza. No vamos a mover, perdón, eso normalmente por default pues ya lo tiene, el término pues nos va a dar el peso en libras, ¿no? Le damos a aceptar. Y pues esto nos arroja ya pues nuestro intervalo.
checarlo. Aquí lo tenemos, que es 22.4314 a 31.6236, que es lo que tenemos de este lado. Bien. Vemos que no. Y ya tenemos pues nuestros datos. Ya los tenemos aquí. Y nos dice: ejercicio, estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores variados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? 3. ¿Qué porcentaje de variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción de 95 para el peso en libras. Vamos a Minitab. Bueno, igual también ya lo teníamos aquí resuelto. Vamos a ir a Minitab. Y ahorita vamos a ir a estadística, regresión. Y nos vamos a ir por un modelo ajustado de regresión. Igual aquí pues ya tenemos el peso en libras, estatura en pulgadas, peso en libras y estatura en pulgadas. Modelo, lo vamos a mover, gráficas 4 en 1. Vamos a darle en aceptar. Nos da nuestra gráfica, nos da nuestro valor, que ya lo tenemos ahí. Este valor pues ya lo tenemos de este lado ya pegado. 522. Nos da nuestra ecuación de regresión. Y vámonos con... Le vamos a dar a encerrar. Bueno, aquí tenemos el ajuste, la gráfica de probabilidad, histograma y el orden, ¿no? Vamos a decirle que no. Vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a correlación. Igual también aquí no, igual que en otro, no importa la estatura en pulgadas y peso en libras, la forma en la que seleccionemos. Vamos a estatura y peso en libras, doble clic, correlación de Pearson y pues el valor de P, ¿no? Lo vamos a buscar y aquí nos da nuestra correlación y de Pearson, que es de punto 522, y el valor de P es de una milésima. Ya lo teníamos de este lado también. 500, aquí está. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, que es de punto 522. La 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso. Y sí, existe una correlación, sin embargo el P es menor al 5%. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula. Ahí vamos a ver, ya lo tenemos. $25.36 es el área ajustado, que es el que tenemos de este lado. Y aquí es 25.36, que lo tenemos también de este lado.
Aquí está nuestro R cuadrado ajustado, de 25.36. Aquí es 25.36. Y ahora vamos con lo que sigue. Ya tenemos esto, vamos a ir a estadística, regresión. Vamos a ir a predecir. Aquí en este caso pues nos está pidiendo para un hombre que mide 70 pulgadas. Mide 70 pulgadas. Entonces aquí ya tenemos peso en libras. Vamos a hacer estatura en pulgadas. Y aquí nos está pidiendo el que mide 70. Nuestras opciones 95. Vamos a dar en aceptar. Y nos arrojan nuestros datos. Y aquí pues el IP de 95 es de 55.9125 y 68.4724, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo. Perdón, para un hombre que mide 70 pulgadas se identifica la estimación del intervalo de predicción del 95, ¿no? Este es nuestro intervalo. ¿Y cuál es la mejor ecuación? Pues básicamente la ecuación de regresión. Que aquí la tenemos, nuestra ecuación de regresión. Importante, igual se me pasó con el otro, pero vamos a ir a asistente. Y nos vamos a ir a regresión. Simple. Lineal. Y, que es el peso en libras, y X es la estatura en pulgadas, ¿no? Vamos a dar en aceptar. Y estas son todas las gráficas que nos arroja el asistente. Pues básicamente el asistente pues es más visual. Le decimos que no. Aquí tenemos residuos poco comunes que están fuera, pues se encuentran alejados del resto. Le decimos que no. Le decimos que no. Le decimos que no. Y le decimos que no. Igual en el otro, vamos a usarla también en el ejercicio de las peso y consumo de combustible en autos en carretera. Igual lo podemos realizar con el asistente. Se me había pasado igual de la otra forma que el otro. Vamos a ir a asistente, regresión. Y aquí vamos a ir a regresión simple. Estamos seleccionando esa puesto que no es de varios datos. Igual pues ya lo tenemos preseleccionado, que son carretera, millas por galón, peso en libras. Vamos en lineal. Vamos a aceptar. Y igual nos va a arrojar muchas gráficas. Igual regresión en carretera. Decimos que no. El residuo grande, pues, o el que está poco común, este dato. Está el modelo lineal. Decimos que no. Nos sigue dando residuos grandes. Decimos que no. Le decimos que no también. Y seguimos. Nos dice 10.5. Correlación y regresión. Regresión múltiple. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2 hasta xk. Dice, la forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha igual a b0 más b1 por x1 más b2 por x2 más hasta llegar con bk xk, ¿no? Y el objetivo pues es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple
que sirva para predecir valores de una variable de respuesta y. Regresión múltiple. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logran mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y tamaño de muestras. R cuadrada ajustada y valor P. El valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.0000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida de también se ajusta a la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta una prueba de hipótesis nula, que beta 1 igual a beta 2 igual a 0. Rechazado de beta 1 más igual a beta 2 igual a 0 implica que al menos 1 de beta 1 más beta 2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Dice, lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general tal como lo determina el valor P. 3. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluirlos solo unas cuantas variables. Rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera, millas por galón, sea la variable de respuesta. Y utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica a cilindrada. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 192 de freno y 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Aquí pues ya lo teníamos en Minitab. Igual lo vamos a realizar nuevamente. Pusiera estadística, regresión. Vamos a usar el modelo ajustado, carreteras milla por galón. Aquí ya lo tenemos preseleccionado y carreteras millas por, vamos a borrarlo otra vez, millas por galón. Vemos que esta es la salida, pues esta es la dirección de la entrada, peso en libras, cilindro, desplazamiento, volumen. No, aquí nos está pidiendo, aquí el ejercicio nos pide que vamos a utilizar las siguientes variables, que es el peso, longitud, el freno. Vamos a realizarlo. A ver, ¿qué es el peso, longitud, freno, la cantidad de cilindros y su desplazamiento? Vamos a ver aquí.
cilindro y desplazamiento. Le damos modelo, vamos a moverle opciones, topográficas, 4 en 1, vamos a seleccionar eso y le damos a aceptar. Tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestros ajustes, nuestra ecuación de regresión. Y aquí un dato bien importante, que nuestro valor de P en estos tres datos está excediendo del 5%, estamos hablando de un 72%, 96, 84%. Entonces lo que vamos a hacer pues, es retirarlos y hacer nuevamente el proceso. Y con esto pues vamos a buscar que sea un poco más clara la información. Vamos a dar control E y vamos a checar cuáles son. Vamos a darle cancelar. Tenemos que checar cuándo vamos a escoger. Control E nuevamente. Tenemos aquí y vamos a retirar cilindro, frenado y longitud. Nos quedamos con esos, le damos en aceptar, nuevamente pues no vamos a mover en nada. Le damos a aceptar, nos da una nueva gráfica y nos dan nuestros datos, ¿no? Que ya son nuestros valores de P, que son menores a los otros. Y vamos a cerrar esto. Vamos a ir a estadística, regresión y vamos a seleccionar predicción, millas por galón, peso en libras y desplazamiento. Vamos a ver. Y aquí sería 400 libras. Son 400, 4000 libras. Peso en libras que es de 4000. Y el desplazamiento 3.5 de desplazamiento. 3.5. Salen opciones, bilateral, resultados, almacenamiento, modelo. Vamos a ver en aceptar. Y aquí nos da la respuesta del 2, que es 22.432. 22. Aquí está nuestra ecuación de regresión. Nuestros datos ya los tenemos aquí, que igual ya los tenemos de este lado. Y aquí los tenemos, que es 22.7908 y 32.100. Aquí me equivoqué. Y ahora nos dice, ¿qué características tenía que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Bueno, aquí ya lo tenemos.
Vamos a ir a estadística, regresión, y vamos a irnos a optimizador de respuesta. No, vamos a irnos a estadística, regresión, predecir. Regresión. Carretera millas por galón, capacidad, volumen. El volumen, y aquí vamos a ver nuestro volumen, cuál era. Cilindros, 6 cilindros. Nuevamente vamos a ir a Minitab, vamos a nuestra estadística, regresión, gráfica lineal ajustada, estadística, ajuste modelo de regresión. Igual aquí dice carreteras millas por galón, aquí estábamos cometiendo un error. En esta vamos a tomarlo como dice el ejercicio, que son que es peso automóvil, longitud, frenado, cantidad de cilindros y desplazamiento. Entonces vamos a tomarlos, peso en libras, longitud, frenado, cilindro y desplazamiento. Para el modelo, igual ahí estamos cometiendo algún error. Eliminamos una columna que no se debió haber eliminado, entonces vamos a aceptar. Nos arroja esto, nos arroja estos datos. Entonces, lo que pasó aquí que el valor P eliminamos los tres primeros más altos, ¿no? En este caso que fue longitud, frenado y cilindros. Y en este caso pues nos vamos a eliminar dos datos. Y con eso vamos a buscar otros datos. Vamos a dar a estadística, regresión, ajuste modelo de regresión. Y aquí vamos a recordar que vamos a eliminar los dos más grandes, que es el longitud en pulgadas y frenado en pies. Entonces vamos a quedar con peso, cilindro y desplazamiento. Igual aquí no lo vamos a mover, vamos a dejar así. Vamos a dar en aceptar. Y tenemos aquí nuestra gráfica probabilidad, un ajuste, histograma. Y con esto pues ya tenemos aquí el valor de nuestra R cuadrada, que es 63.5, y aquí nos está pidiendo
¿Cuál es la mejor ecuación de regresión? Y aquí dimos unos datos y vamos a verificarlos. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, nuestros ajustes y por aquí tenemos nuestros intervalos. Está nuestro constante, los coeficientes, la ecuación de regresión, galones por millas en carreteras. Bien, ahora vamos a este fue el primer resultado. Ya tenemos aquí la ecuación de regresión, que pues es esta, ¿no? La ecuación de regresión. Esta es nuestra ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento del combustible en carretera por un automóvil que pesa 4000 libras, longitud de 195, 142 de frenado y 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Vamos a utilizar solo las variables de resultado de la mejor ecuación de regresión. Entonces vamos a, como ya eliminamos algunos datos, pues vamos a modificarlos. Entonces en estadística, regresión, vamos a usar el método de predicción. Aquí en pesos libras nos está pidiendo un peso de 4000, los cilindros de 6 y el desplazamiento de 3.5. Entonces lo que vamos a poner aquí, peso en libras va a ser de 4000, los cilindros van a ser 6 y el desplazamiento es de 3.5. Opciones, no vamos a mover nada de ahí, tampoco. Almacenamiento, no vamos a mover. Vamos a dar mis programas, vamos a aceptar. Y aquí nos da nuestro IP, que es de 22.6207 y 320267. Es 22.6.207, si me equivoco, 6 3207. Y el otro dato, que es de 320262, 320262, ¿no? Y ahora nos vamos con la siguiente inciso. Dice, ¿qué características tendrá que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en una carretera en la mejor ecuación de regresión? Bueno, vamos a regresarnos. Es decir, estadística, regresión, optimizador de respuesta. Aquí estamos hablando de millas por galón. Entonces vamos aquí a poner en maximizar. Esto lo vamos a optimizar. Vamos en configuración. No vamos a ver nada. Opciones. Aquí en los cilindros igual lo podemos retener valor. Vamos a poner que son 6 cilindros. Vamos a aceptar. Nivel de confianza de 95 y le damos a aceptar. Con esto nos va a arrojar estos datos, ¿no? Que es el peso en libras. Entre menor sea el peso, pues más va a ser su rendimiento y su desplazamiento. Entonces tenemos aquí que el peso ideal, que es el menor, que es de 2595 libras, los 6 cilindros y un desplazamiento de 1.80, que es esto básicamente. Y como le habíamos mencionado, entre menos peso, mayor rendimiento. Entonces aquí tenemos las gráficas. Esa es la segunda gráfica. Y podríamos, vamos a tener, esta la podemos mover igual a lo que queramos buscar, mayor peso. Entonces aquí es donde aplica, ¿no? Donde entre más pesa el auto, menor va a ser su rendimiento o más va a gastar de combustible, ¿no? El menor pues es de 2595
que es básicamente lo que estamos planteando. Decimos que no, y esto también lo podemos hacer con el asistente. Vamos a regresión. En este caso vamos a usar regresión múltiple porque son pues varios datos. Pues ya los tenemos aquí: capacidad de volumen, desplazamiento, peso en libras, y vamos a usar desplazamiento. También vamos a hacerlo así: cilindros. Bueno, vamos a hacer nomás esos dos. Vamos a usar peso en libras y cilindros. Bueno, también si no los deja. No dejó. Bueno, vamos a usar nomás peso en libras y desplazamiento. Peso en libras, cilindros, y vamos a checar su desplazamiento. Aquí lo tenemos. Igual esto es puro informativo. Tenemos nuestros residuos. Le decimos que no, le decimos que no, le decimos que no y le decimos que no. Tenemos la otra gráfica. Seguimos: ejercicio, colesterol, miligramos hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta. Utilice la siguiente variable de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. En la primera, 2. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, mide 70 y pesa 175 libras? Y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Y aquí pues ya lo habíamos realizado en Minitab. Vamos a realizarlo una vez. Nos vamos a ir a estadística, regresión, ajuste modelo de regresión. Y aquí tenemos el colesterol y edad. El colesterol básicamente nos están pidiendo que sea la respuesta en Y, que sea el colesterol, y determina la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería? La edad, estatura y el peso, el tamaño de la cintura. Edad, estatura, el peso y el tamaño de la cintura. ¿Qué será la edad, estatura, peso, cintura? Edad, estatura, el peso, el tamaño de la cintura. Ya los tenemos. Caray. A ver, el colesterol, esa es la salida. Vamos a usar el colesterol. Edad, estatura, peso, cintura. Y vamos a dar el modelo. Vamos a usar la gráfica 4 en 1. Le damos a aceptar.
tenemos nuestros datos, el valor P. Igual tenemos dos que son un poco elevados, los podríamos descartar, al igual que en el ejercicio anterior, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ir a estadística, regresión, ajuste modelo, y nos vamos aquí, vemos que estatura y peso en libras están un poco elevados. Vamos a ver cuál fue las que descartamos aquí. Igual lo podemos hacer con esos datos. Vamos a ver qué nos da con esto. Entonces vamos 1, 2, 3, con 4 datos, eliminamos 2, nos quedan 2. Entonces estos son los datos que nos está arrojando, nuestros nuevos datos. Aquí está nuestra ecuación de regresión. Aquí está nuestro valor P. Y aquí pues ya lo habíamos tenido realizado. Nos dice cuál sería la cantidad de colesterol en el 40 años, mide 70. La mejor ecuación, 167. Vamos a ver. Y por aquí debe de estar el dato. Y tenemos bueno, con eso nos vamos a ir a estadísticas, regresión, vamos a ir a predicción. Y aquí nos está pidiendo colesterol, vamos a dejarlo así, la edad que nos pide es de 40. Y la cintura 95. Hacer opciones, cancelar, resultados, no le vamos a mover, el modelo tampoco, vamos a darle en aceptar. Y tenemos nuestros datos de 167.664 a 819.023. Ahora 3 dice, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión, edad 63 y cintura de 108.70, ¿no? Esa fue nuestra respuesta, nuestro resultado. Sin embargo, pues vamos a volver a realizarlo. Regresión, optimizador de respuesta. Vamos a maximizar. Vamos a ver la configuración, no le vamos a mover. Resultados, tampoco le vamos a mover. Opciones. La cintura, no, me parece que no le vamos a mover. Vamos a checar cuáles son los resultados que nos da. Sin embargo, esto también ya lo tenía aquí resuelto, que es de 63 y 108. Y aquí tenemos los datos, que es de 63 y 108 en cintura, que es lo que nos está pidiendo. La gráfica aquí la tenemos.
Aquí tenemos la misma gráfica. Igual lo podemos hacer con el asistente. Regresión múltiple. Edad, si aquí lo tengo seleccionado. Igual pues no me le voy a dar en aceptar. Igual me va a arrojar varias gráficas. Igual nuevamente, pues básicamente son descriptivas. Aquí ya tenemos la primera. Vamos a darle a cancelar. Dice, ¿existe una relación entre Y y las X? Pues aquí está el P menor al 1%. Que el no es mayor a 5. Tenemos estos datos. Sale que no. Tenemos nuestra regresión múltiple de colesterol. Aquí está nuestro, vamos a ver un poquito pequeño. Nuestra tendencia. Sale que no. Regresión de colesterol. Decimos que no. Y pues estos son básicamente pues datos, ¿no? Target de información. Sale que no. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.